Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Papá, ¿cómo irá don Carlos con la poda de sus cafetales? Pues fíjate, mijo, que la semana pasada lo encontré en el pueblo y me contó que han avanzado muy poco. Papá, ¿y a qué se deberá esa situación? Lo que pasa, mija, es que tiene un grupo de trabajadores dándole mantenimiento a las instalaciones y maquinaria del beneficio. Me imagino que al terminar esas actividades los pasará a la poda. Así es, Pedrito. El día que platicamos también me contó que le faltaba poco para terminar esos trabajos del beneficio. ¡Qué bueno, papá! Así luego terminará con la poda y tendrá buenos brotes. Y no solo eso, hermanita. Con la poda también está eliminando mucha hoja infectada por roya. Miren, ya llegó el ingeniero, por ahí está platicando con don Carlos. Señores, buenos días. Me da mucho gusto verlos de nuevo. Buenos días. Me alegra de tenerlos en casa. Pasen, por favor. Muchísimas gracias, don Carlos. Con permiso, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señores. Don Carlos, mi papá me comentó que este año construirá otras mesas biológicas. Es cierto, Pedrito. El año pasado solo construí unas cuantas para probar su funcionamiento. ¿Y cómo le funcionaron, don Carlos? Bueno, en realidad probé camas y mesas biológicas, pero para nuestras necesidades nos funciona mejor la mesa biológica. Oiga, Carlos, tengo una duda. En la construcción de esas mesas biológicas usó toneles de 54 galones. Así es, Pedro. Con el uso de toneles se facilita la construcción y también a los aplicadores se les facilita la manipulación de las aspersoras. Ingeniero, y en realidad, ¿cuáles son las funciones de estas mesas o camas biológicas? Anita, son construcciones sencillas y económicas, cuya función es inactivar los sobrantes de los pesticidas cuando se realizan aplicaciones a las plantaciones, con el propósito de evitar la contaminación del medio ambiente. Ingeniero, ¿y con los residuos de los pesticidas, qué se podría contaminar? Muy buena pregunta, Anita. Al tirar en cualquier lugar estos residuos, se corre el riesgo de contaminar alguna fuente de agua superficial o de agua subterránea, como también se podría afectar la vida de los microorganismos que viven en el suelo. Y entonces, ingeniero, es muy importante utilizar este tipo de construcciones para el manejo de los sobrantes de pesticidas. Bueno, señores, los invito a que vayamos a ver las mesas biológicas y los nuevos lugares donde construiré otras mesas. Me parece, Carlos. Vamos, con mucho gusto. Don Carlos, ¿en qué otros lugares realizará estas construcciones? Son varios los lugares, Pedrito, debido a que el año pasado fueron pocas las que hice. Ingeniero, ¿y a qué se deberá que estas construcciones no son muy comunes en las fincas? Lo que pasa, Anita, es que posiblemente no se ha valorado la importancia o se debe que en las fincas cafetaleras no se usan muchos plaguicidas. Puede ser, ingeniero. Donde he visto que no faltan las mesas y camas biológicas son en las granjas productoras de hortalizas o de flores. Lo que pasa, mijo, es que en esos lugares se usan más plaguicidas y se ven en la necesidad de implementar estas construcciones para evitar la contaminación del suelo y del medio ambiente. Miren, por ahí me voy a detener para que miremos esa mesa biológica. Don Carlos, qué bonita le quedó esta construcción. Hasta techo le puso. Déjalo bonito, hermanita. Lo más importante es la función que está haciendo esta mesa biológica. Vean, mis hijos, cuando se hace una actividad, las dos cosas tienen que ir de la mano. Carlos, al final, ¿qué materiales usó para rellenar este tonel? Pues vean, en el fondo se colocó una capa de 5 centímetros de barro.
Posteriormente se rellenó con una mezcla de 2 partes de cascabillo de café, una parte de suelo y una parte de broza. Esta mezcla, señores, permite la vida de los microorganismos que inactivan a los pesticidas. Además, como pueden ver, aproximadamente la tercera parte del tonel está enterrado. Y algo diferente es que tiene techo para que no se sature con agua de las lluvias. Es cierto, ingeniero. Al principio no tenían techo, pero nos costaba taparlas cada vez que llovía, especialmente en las horas de la noche. Mira, papá, eso podríamos hacer en las mesas que tenemos en la finca. Y así evitamos las preocupaciones y carreras cada vez que va a llover. Buena sugerencia, mija. Por ahí tenemos varias láminas usadas que nos podrían servir. Ingeniero, ¿considera usted que estas mesas biológicas cumplen su función al techarlas? Sí, Pedrito. Como puedes ver, ya bajó el nivel del relleno de este tonel, lo cual es síntoma de que los microorganismos están inactivando los pesticidas. Es cierto, ingeniero. Al terminar la construcción de las otras mesas, rellenaremos de nuevo los toneles de las mesas del año pasado. Pues, ingeniero, nosotros le agradecemos sus consejos, los cuales nos ayudan a que día a día mejoremos la producción de nuestro café. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el ingeniero Luis, técnico de Anacafé. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre el manejo seguro de plaguicidas. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Qué tal, amigos caficultores? Que tengan la mejor de todas las mañanas. Es un gusto estar con ustedes en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Como siempre, don Pedro Hernández conversa con sus amigos sobre un tema específico y hoy lo hizo sobre el manejo seguro de plaguicidas. Vamos a ir a la primera pausa y al volver platicamos con Maynor Vázquez sobre este tema. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, Anacafé, comprometida con la productividad y sostenibilidad del cultivo de café, pone a disposición los servicios de laboratorio para que realice sus análisis de suelos, foliares, plagas y enfermedades, aguas, cales agrícolas y abonos orgánicos, para que implemente un plan adecuado de manejo y de nutrición de acuerdo a la ubicación de su cafetal. Además, les informa que los precios de cada análisis han variado y que deben pagarse al momento de entregar las muestras. Para mayor información, comuníquese a las oficinas regionales, llame al 24 21 37 00 o consulte el portal de Anacafé www.anacafé.org. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Estamos de regreso con ustedes aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor, y le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor. Buenos días, Daniel, y muy buenos días a nuestros amables oyentes del programa El Cafetal Radio. Como siempre, en este espacio, aprovechamos para saludar a nuestros amigos caficultores de todas las regiones cafetaleras del país. En este programa, queremos enviar un saludo muy especial en nombre de la Asociación Nacional del Café a todos los caficultores de la montaña de Jalapa, a nuestros amigos caficultores y socios de la cooperativa Esperanza del Futuro y Unión Duraznito de Santa María Xalapán. Estos son lugares pintorescos donde sus habitantes embellecen el paisaje con el cultivo del café y además son lugares donde se produce uno de los mejores cafés del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Claro que sí, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante que ustedes, amigos caficultores, sigan las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a platicar sobre el manejo seguro de plaguicidas.
Explíquenos, Maynor, en qué consiste. En primer lugar, conozcamos a qué se le llama plaguicida. Este no es más que el producto que se aplica a las plantas para reducir el daño que causan las plagas y enfermedades. El manejo seguro de estos productos se basa en el cumplimiento de una secuencia de varias actividades que deben ser analizadas para lograr su manejo responsable. Esta secuencia consta de conocimientos, hábitos, habilidades y conductas que deben considerarse antes de la selección del plaguicida, así como de darle el uso adecuado debido a que la mayoría de estos productos son tóxicos. ¿Y qué actividades deben considerarse antes de realizar la selección de plaguicida? Se debe identificar el organismo que está causando daño a la planta por medio de un diagnóstico de campo. El diagnóstico se realiza haciendo un recorrido por la plantación para observar los síntomas del daño de la plaga o enfermedad, para lo cual se necesita tener la habilidad y el conocimiento para identificar el problema. También se sugiere analizar las diferentes actividades que se realizan en las plantaciones, como los programas de fertilización, el uso de pesticidas, los sistemas de poda, el manejo de sombra, las limpias. Además, se deben conocer las características del suelo, las condiciones del medio ambiente, los sistemas de siembra y las variedades sembradas. Todo esto nos va a permitir relacionar el problema con la posible causa. En algunas ocasiones se necesita el diagnóstico de un laboratorio para identificar el organismo que causa la enfermedad o para conocer la plaga. Todos los plaguicidas también son conocidos como pesticidas y se dividen de acuerdo a los organismos que controlan. Por ejemplo, los fungicidas controlan enfermedades, los insecticidas controlan a los insectos, los herbicidas controlan las malezas, los nematicidas a los nemátodos y los acaricidas controlan a las arañas. ¿Y qué aspectos deben considerar nuestros amigos caficultores para la compra de un plaguicida? Daniel, el caficultor debe asegurarse que el plaguicida sea el apropiado para controlar la plaga o la enfermedad identificada. Es muy importante observar que el envase se encuentre en buen estado, con su etiqueta que contenga información del producto y sello de garantía. Además, que traiga un panfleto, o sea, un documento con información más detallada sobre su manejo. Se debe verificar si posee el número de registro respectivo y, muy importante, verificar la fecha de vencimiento del producto. Explíquenos ahora, Maynor, qué información tienen las etiquetas y los panfletos de los plaguicidas. Cada uno de estos documentos contiene información relacionada al manejo del producto, los cuales sirven de guía para su uso adecuado. Dentro de la información de la etiqueta y el panfleto se tiene el nombre completo del producto, la formulación del producto, la forma adecuada de usarlo, a qué grupo químico pertenece y su ingrediente activo, el grado de toxicidad y los primeros auxilios en caso de haber intoxicación del aplicador. Además, se tiene el tiempo que debemos esperar antes de regresar al lugar de la aplicación y el mecanismo de acción del producto. Otra información muy importante que contienen estos documentos es el pH que debe tener el agua al momento de realizar la mezcla, debido a que cada producto reacciona a un pH específico para no perder su eficiencia. También traen las recomendaciones de uso, si es factible mezclarlos con fertilizantes foliares o a cada cuánto tiempo debe aplicarse y el tiempo de espera para cosechar los frutos. Maynor, ¿y cómo se comercializan los plaguicidas? En el mercado, estos productos los encontramos con un nombre comercial, pero siempre mencionan la concentración de su ingrediente activo. También es común encontrar varios productos con diferentes nombres comerciales que contienen el mismo ingrediente activo. Estos plaguicidas se encuentran en formulaciones sólidas y formulaciones líquidas. Entre las formulaciones sólidas, ¿cuáles existen?
Dentro de las presentaciones sólidas se encuentran los granulados, los cebos, las pastas, las pastillas y los polvos. Estos productos en algunos casos se aplican tal y como vienen formulados, pero en la mayoría de casos se mezclan con agua y cada uno de ellos está identificado con 2 letras. Por ejemplo, los polvos mojables se identifican con las iniciales WP, los polvos solubles con las iniciales SP, los granulados mojables con WG y los granulados solubles con las iniciales SG. Y dentro de las presentaciones líquidas, ¿qué tipo de formulaciones hay? En estas formulaciones líquidas se encuentran las suspensiones, los concentrados emulsionables y los líquidos solubles. En la mayoría de casos deben mezclarse con agua y cada una de ellas también se identifica con 2 letras. Por ejemplo, las suspensiones concentradas se identifican con las iniciales SC, las suspensiones en cápsula con CS, los concentrados emulsionables con EC y los líquidos solubles con las iniciales SL. Gracias, Maynor. Amigos caficultores, la Asociación Nacional del Café, ANACAFE, les informa que se llevará a cabo la segunda cumbre de Roya en el edificio de esta asociación, ubicada en la Quinta Calle 050, zona 14, los días 24, 25 y 26 de febrero. En esta cumbre, expertos internacionales buscarán establecer nuevas estrategias y enfoques para los continuos retos y oportunidades de la mejora de la productividad de una caficultura sostenible a nivel regional. Para más información, llame al 2421-3700 o ingrese a la www.anacafe.org o a la www.promecafe.org. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Recuerde, si ya terminó de cosechar, es el momento de podar sus plantas de acuerdo a las necesidades del cafetal que se maneja y así evitar bajas producciones. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor, para seguir conversando con Maynor Vázquez. Hoy lo hacemos sobre el manejo seguro de plaguicidas. Maynor, ¿en qué consiste el ingrediente activo que contiene cada plaguicida? El ingrediente activo de un plaguicida es el producto que detiene el desarrollo normal de los organismos que forman las plagas o enfermedades. Por ejemplo, el ingrediente activo de un herbicida es el encargado de matar a las malezas. El de un fungicida es el que mata al hongo que causa la enfermedad. El de un insecticida es el que mata a los insectos que se constituyen en plaga. En la etiqueta y en el panfleto del producto se encuentra información del ingrediente activo, su concentración y modo de acción, lo cual permite la selección del equipo y el uso de boquillas apropiadas para su aplicación, y así obtener buen control de la plaga o de la enfermedad. El mecanismo de acción de cada plaguicida ofrece información para alternar su uso con otros plaguicidas, con el objetivo de evitar que las plagas y enfermedades se vuelvan resistentes al producto. También se debe considerar que algunos ingredientes activos controlan más de una plaga o enfermedad y otros son más específicos que controlan solo una plaga o solo una enfermedad. Maynor, ¿y qué cuidados deben tener nuestros amigos caficultores al momento de trasladar los plaguicidas a la finca? La mayoría de plaguicidas están compuestos de sustancias tóxicas, por lo que debe tenerse mucho cuidado al momento de manipularlos, por lo cual se debe evitar su traslado en vehículos que transportan personas, animales o alimentos para el consumo humano o animal. Cuando no es posible transportar solo los plaguicidas, se deben separar del resto de la carga y de los pasajeros. Maynor, y al momento de almacenar los plaguicidas, ¿qué cuidados deben considerarse? Es necesario consultar la etiqueta y el panfleto para conocer las instrucciones de almacenamiento de cada plaguicida.
Además, se recomienda almacenar los plaguicidas sobre tarimas de madera y se debe dejar separación entre las estivas de los productos y paredes de la bodega. Se debe almacenar por separado los fertilizantes, las cales, los abonos orgánicos y los plaguicidas. En los plaguicidas, separar los sólidos de los líquidos de acuerdo a su nivel tóxico. Y se recomienda separar los herbicidas y los cebos del resto de plaguicidas. Estos productos se deben almacenar en lugares seguros, debidamente identificados, lejos del alcance de los niños y de personas no autorizadas. ¿Y qué aspectos deben considerarse al momento de realizar la aplicación de un plaguicida? Se recomienda leer la etiqueta y el panfleto que contiene la información necesaria para usarlo con responsabilidad y eficiencia. Una recomendación muy importante es que antes de realizar la aplicación se recomienda calibrar el equipo de aspersión para determinar la dosis correcta del plaguicida y la cantidad de agua a usar en determinada área. Se debe verificar que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado, con sus filtros respectivos, boquillas de acuerdo a los requerimientos del producto, que funcione el agitador de la mezcla en el depósito, sin fugas en las uniones y conexiones. Cuando se realice la aplicación, se debe tener las herramientas y repuestos de uso más común para hacer las reparaciones que sean necesarias y no parar la jornada del día. El trabajador debe utilizar el equipo de protección personal en buenas condiciones y con los accesorios apropiados. Maynor, ¿y qué cuidados deben tenerse al momento de hacer la mezcla del plaguicida con agua? Al realizar la mezcla debe usarse agua limpia, con un pH de acuerdo al requerimiento del plaguicida que se va a usar. Esta medición se puede determinar con cintas indicadoras de pH que venden en los agroservicios y, de ser necesario, se debe usar productos que regulan el pH del agua de acuerdo al plaguicida. Además de usar agua limpia, se recomienda que esta agua debe ser colada para eliminar todo objeto extraño que pueda obstaculizar la aplicación y alterar las propiedades del plaguicida. Además, usar la dosis correcta del plaguicida, para lo cual se deben pesar los polvos o granulados y medir los productos líquidos. Cuando se mezclan dos o más productos químicos, es necesario verificar que sean compatibles. De lo contrario, pueden disminuir su eficiencia o afectar la planta, y deben mezclarse con el agua en el orden siguiente. Primero el polvo mojable, seguidamente el polvo soluble, luego el concentrado emulsionable, sigue el concentrado soluble, la suspensión concentrada, el adherente y de último el fertilizante foliar. La mezcla de los plaguicidas y lavado del equipo debe realizarse en un lugar adecuado para evitar la contaminación de las fuentes de agua y del suelo. Lo recomendable es hacerlo sobre camas o mesas biológicas. Además, se debe contar con el equipo para medir o pesar los plaguicidas y para preparar las soluciones como cubetas, toneles y paletas. Gracias, Maynor. Vamos a otra pausa, pero antes, amigo caficultor, le recuerdo que si tiene alguna duda con respecto al tema, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304 o enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya regresamos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Es el momento de preparar su semilla.
Seleccione la variedad de acuerdo al potencial de la ubicación del cafetal y a las oportunidades de mercado. Evite sembrar semillas de procedencia desconocida. Gracias amigos caficultores por seguir en sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. El manejo seguro de plaguicidas es el tema de hoy y de ello estamos conversando con Maynor Vázquez. Maynor, antes de irnos a la pausa, usted mencionó las camas o mesas biológicas. ¿En qué consisten? Estas son estructuras diseñadas para atrapar los derrames y excedentes de plaguicidas con el propósito de minimizar la contaminación del ambiente. Estas camas o mesas son construcciones sencillas, muy económicas y efectivas. Consisten en un agujero en el suelo o el uso de un tonel que se rellena con una capa de arcilla al fondo, seguido de una capa de paja o cascabillo de café, trigo o arroz, más suelo y broza, y en la superficie una capa de grama. ¿Y qué cuidados deben tenerse al momento de realizar la aplicación del plaguicida? Evitar que niños o personas sin experiencia apliquen estos productos. Cuando se estén aplicando, las personas y animales deben permanecer lejos del lugar de donde se esté realizando la aplicación. De preferencia, se deben aplicar los plaguicidas en horas de la mañana o por la tarde y evitar hacerlo cuando exista viento, debido a que puede afectar al aplicador o contamine fuentes de agua, a otros cultivos o animales, o a pobladores cercanos. Los aplicadores o personas que apoyan la aplicación, al momento de hacerla, no deben comer, beber, fumar o hablar por celular. Y cuando se tapen las boquillas, no deben destaparse soplando con la boca. Se debe hacer con un cepillo de dientes o con un palillo fino de madera. Maynor, ¿y qué actividades deben realizarse al finalizar la aplicación de los plaguicidas? Al terminar, se recomienda recolectar los sobrantes de las soluciones y las aguas con que se lavó el equipo de aspersión, para eliminarlas en lugares especiales como son las camas o mesas biológicas. Posteriormente, este equipo debe almacenarse en la bodega o en un lugar específico. No olvide que los envases vacíos de plaguicidas se les debe hacer triple lavado y perforarlos. Posteriormente, se depositan en un centro de recolección ubicado estratégicamente en la plantación de café. Estos envases por ningún motivo deben usarse para almacenar bebidas o comidas. ¿Y cuáles son las medidas de higiene que deben tener las personas que manipulan los plaguicidas? Las personas que manipulan pesticidas al momento de realizar la mezcla o de hacer la aplicación deben utilizar equipo de protección personal que consiste en sombrero o gorra, camisa de manga larga, pantalón largo, mascarilla, anteojos, guantes y botas de hule, gabacha y capa protectora de espalda. Antes de comer, beber o fumar, debe lavarse las manos y la cara con agua y jabón. Una vez terminada la aplicación, debe quitarse el equipo de protección y darle el mantenimiento adecuado. Además, la ropa de trabajo debe lavarse diariamente. También, al finalizar la aplicación, el trabajador debe bañarse con el cuidado de lavarse bien las uñas y el cabello. Maynor, ¿y cuánto tiempo antes de la cosecha se debe hacer la última aplicación de pesticidas a los cafetales? Este plazo, por lo regular, es de 1 a 2 meses antes de la cosecha, de acuerdo a la naturaleza del plaguicida. Pero en cada etiqueta o panfleto se especifica el tiempo que deberá transcurrir entre el último tratamiento y la recolección de los frutos de café. Este plazo debe respetarse para evitar residuos del plaguicida en los granos, lo cual afectaría la bebida de café. Una persona al manipular un plaguicida corre el riesgo de intoxicarse. De ser así, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas que presentan son náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, cólicos con diarreas, opresión del pecho, piel fría y húmeda por sudor, taquicardia y temblores musculares. Cuando la persona que está aplicando el plaguicida siente estos síntomas, debe buscar ayuda con personas conocedoras de esta actividad o asistencia médica. Es conveniente llevar la etiqueta
panfleto o envase del producto con el que se originó la intoxicación para que se le dé el tratamiento adecuado. Gracias, Maynor. Amigos caficultores, para realizar un manejo seguro de plaguicidas deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé, donde con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por haber estado con nosotros en el Cafetal Radio. Los invitamos a que estén nuevamente con este programa la otra semana por esta emisora a la misma hora, cuando estemos tratando el tema control de enfermedades de follaje del café. Buenos días, un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora.